El día de hoy presentamos el seminario Evaluación Fetal del segundo trimestre. Presenta el doctor Carlos Mustre. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Rubén Mustre Juárez, soy residente de segundo año y el día de hoy vamos a ver la monografía titulada Evaluación Fetal del segundo trimestre, la cual fue supervisada por la doctora Sandra Ivonne Pacheco Ruiz, residente de tercer año, y coordinada por el doctor Víctor Hugo Ramírez Santés, jefe de servicio de obstetricia de este instituto. Los objetivos iniciales para esta monografía será lograr identificar los hallazgos ecográficos normales en el ultrasonido estructural, para así poder reconocer los anormales o los relacionados con algunas cromosomopatías. Describiremos la utilidad actual de los marcadores bioquímicos para poder así determinar las indicaciones objetivas para los métodos invasivos o confirmatorios de un diagnóstico de aneuploidía. Por último, a lo largo de toda la monografía, propondremos algoritmos de seguimiento de acuerdo a los resultados de tamizaje que estaremos describiendo en esta monografía. El impacto que tiene la evaluación del segundo trimestre en cuanto al ultrasonido, marcadores o otros complementos que podemos hacer, se ha visto reflejado desde 1990 hacia el año 2000. Esto ha remarcado la detección de anomalías con hasta el 56% con el ultrasonido, una ventaja de detectarlas antes de la semana 24 en un 44%, por la detección de marcadores mayores en un 75% y menores en un 45%. Esto se resumido en aumentar la tasa de abortos terapéuticos y por lo tanto mejorar en disminuir la mortalidad fetal. Y por otro lado, la disminución de la tasa de procedimientos invasivos innecesarios. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos ofrecer una evaluación por ultrasonido en el segundo trimestre durante el embarazo. Contrasta con el último Practice Bulletin de la ACOG, donde nos dice que no recomienda el uso rutinario e incluso rechaza el uso recreativo del ultrasonido en el segundo trimestre. La FED, el Colegio Inglés, dice que prefiere su uso sobre su beneficio, aún así en la población de bajo riesgo. Nuestra guía de práctica clínica dice que lo deberemos realizar a todas las pacientes embarazadas entre la semana 18 y 22. Con todas estas indicaciones, para el último artículo reportado en la CDC, dice que las pacientes reciben aproximadamente una valoración estructural en el 67% de los casos de los recién nacidos por año. Actualmente se conoce una incidencia entre el 0.3 y el 3.2% de aneuploidías o de anomalías congénitas. Esto se ve reflejado en la principal trisomía representada por el síndrome de Down, que se representa en 1 por cada 800 recién nacidos vivos, lo cual le confiere una sensibilidad al ultrasonido estructural entre el 13 y el 82%. Como podemos ver, tiene una brecha enorme en la sensibilidad de este estudio, y esto va a ser dependiente de la calidad del estudio, lo cual se compone de la experiencia del operador y del equipo ultrasonográfico que estemos utilizando, de la población estudiada, así como del análisis de óbitos o del recién nacido, es decir, el seguimiento que se le dio para la detección de las aneuploidías al nacimiento con estudios complementarios y su seguimiento pediátrico. Actualmente en el instituto se han reportado hasta el 2021 70, de los cuales corresponden a 58 casos para trisomía 21, 12 casos para síndrome de Edwards y un caso respectivamente para la monosomía del X y la trisomía 13. El objetivo principal de hacer un ultrasonido del segundo trimestre será poder tener un punto de referencia que permite identificar lo normal de lo anormal, para así poderlo comparar con estudios posteriores. Entonces, nos permitirá como un objetivo secundario poder hacer una referencia oportuna entre la semana 18 y 22 para hacer una ecografía y evalúe ahora sí anormalidades en el crecimiento y evaluación de pruebas de bienestar fetal. Los resultados óptimos para obtener un resultado óptimo al realizar un ultrasonido será que dependerán de la experiencia del operador, así como de la preparación académica que tenga y del tiempo de práctica que lleve el operador. Por último, la educación médica continua. Por otro lado, el resultado de este ultrasonido será subóptimo dependiendo de la inexperiencia de este mismo o tener o contar con un equipo de baja calidad. Los componentes mínimos de un ultrasonido de segundo trimestre será analizar el número de fetos, la actividad y el ritmo cardíaco, la presentación fetal, la ubicación de la placenta, el líquido amniótico, órganos pélvicos y maternos y realizar una biometría fetal estimado. Específicamente para nuestra evaluación anatómica del segundo trimestre, tenemos que evaluar ventrículos laterales, 4 cámaras cardíacas, columna vertebral, estómago, riñones, vejiga, el sitio de inserción del cordón, la integridad de la pared abdominal y en la fosa posterior podremos evaluar los hemisferios cerebelosos y la cisterna magna.
Como complementarios, pero no como requisitos en el ultrasonido del segundo trimestre, podremos analizar cara con la integridad de labios, paladar y el perfil fetal, tractos de salida cardíacos, extremidades incluyendo manos y pies, genitales y el número de vasos en el cordón. Como sabemos, la biometría fetal dependerá como unos criterios mínimos del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la abdominal y la longitud del fémur. Estos se han relacionado con una mayor sensibilidad para determinar la edad gestacional. Sin embargo, podemos tener criterios adicionales también para el cálculo de la edad gestacional, los cuales serán la longitud del húmero, el hueso nasal, el pliegue nucal, el diámetro cerebelar y la cisterna magna. Cuando hacemos una evaluación ecográfica, tenemos que tener en cuenta que podremos evaluar al feto en 3 dimensiones, es decir, en un plano transverso, también llamado axial, en un plano sagital y en un plano coronal. A lo largo de toda la presentación, en la parte del título de las diapositivas observaremos del lado izquierdo la estructura analizada, posteriormente el plano en el que se está representando el corte y al final, en caso de ser objetivo, la descripción de la estructura que se está viendo en específico para la diapositiva. Asimismo, representaremos esta imagen para todos los planos. Del lado derecho observamos cómo se observa en un ultrasonido y del lado izquierdo una reconstrucción gráfica para poder identificar mejor las estructuras anatómicas. Iniciaremos con la valoración de la cabeza fetal. En la cabeza fetal la podemos evaluar en un plano axial a nivel de un corte transventricular y de un corte cerebeloso. Y por un plano sagital, la evaluación de las estructuras de la línea media. En el plano axial de la cabeza podremos valorar el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. Para tener una adecuada medición en este corte, será un corte a nivel transversal a nivel de los tálamos o transtalámico. No se deberá realizar cerebro, órbitas ni orejas, y de la línea media hacia ambos hemisferios. La línea media deberá ser únicamente interrumpida en el tercio anterior por la presencia del cavum septum pellucidum, y la densidad del cráneo deberá ser reflejada deberá ser mayor a la reflejada de la línea media. Por último, se medirá entre la tabla externa y la tabla interna. La representación para la medición de la circunferencia cefálica se realizará mediante una elipse que cubra la parte externa de la piel de la cabeza. No deberá representar depresiones o angulaciones. Las únicas depresiones fisiológicas o normales que se pueden ver en este corte serán las representadas por las suturas craneales. Si nuestro ultrasonido no cuenta con la capacidad de realizar una elipse, podremos calcular esta medición de forma indirecta multiplicando la constante de 1.62 por el diámetro biparietal más el diámetro occipito frontal. En un corte axial de la cabeza a nivel transventricular, será importante determinar la presencia del cavum septum pellucidum. Esto es importante porque es un hito que se relacionará con el neurodesarrollo del feto. Lo podremos distinguir del tercer ventrículo y posteriormente por el cuerpo calloso, que se representará, como se ve en la imagen, con una forma de U representando las valvas anteriores del cuerpo calloso. En este mismo corte lo importante será medir los ventrículos laterales, van a medir de forma en ángulo recto hacia la línea media y será una medición normal entre los 2 y los 10 milímetros entre la semana 14 y entre la semana 15 y 40 de gestación. En dado caso de que el ventrículo más cercano al transductor no sea visible de una forma correcta, podemos angular 15 grados el ultrasonido para tener una mejor visión de este campo. En un plano a nivel de cerebelo, las estructuras mínimas a visualizar para saber que estamos en un correcto plano será la presencia del cavum septum pellucidum, los lóbulos del cerebelo y ambos tálamos. En este corte será imprescindible medir el diámetro transcerebeloso, el cual estará representado por una línea que va desde la medida más ancha perpendicular hacia la línea media y estará estrechamente relacionado con la edad gestacional por debajo de la semana 20. El segundo será la cisterna magna, que se considera normal entre los 2 y los 10 milímetros. Esta se medirá del margen posterior del vermis hacia el interior del hueso occipital, siguiendo siempre la línea media. Y por último, el pliegue nucal, que se representará normal por debajo de los 6 milímetros, valorable hasta la semana 22. Este se medirá desde una línea externa de la piel hasta la parte externa del occipital. En la cabeza fetal la podemos evaluar en un plano sagital y únicamente con el propósito de determinar mayor longitud y la presencia del cuerpo calloso. Si hacemos una inclinación de nuestro transductor de forma anterior, podremos ver cómo se conecta con los lóbulos y se asienta hacia la parte posterior del cavum septum pellucidum. También será importante la evaluación Doppler para verificar la presencia de la arteria pericallosa. Ahora evaluaremos la cara fetal. La cara fetal en un plano coronal será importante para determinar la presencia de las órbitas, las cuales se deberá descartar que los cristalinos no presenten ecogenicidades internas.
con la probabilidad de tener catarata congénita. Por otro lado, podremos determinar la simetría en cuanto a los cristalinos y el hueso nasal, que deberá ser equidistante entre estas tres estructuras. En un corte más inferior, podemos tener la presencia del labio superior, labio inferior, así como de fosas nasales y del mentón. Se describe que poder lograr ver estas cuatro estructuras en un mismo corte prácticamente nos descarta la presencia de micrognatia. En un plano sagital de la cara fetal, ahora sí será importante tener a la ubicación de nuestro feto en un plano horizontal con un ángulo entre la cara y el pecho de 45 grados. Para esto podremos evaluar ahora el hueso nasal por arriba a la línea de la piel, así como la presencia y la integridad del paladar duro y la mandíbula. Para la evaluación del hueso nasal, se describirá normal con un percentil arriba del 2.5, que corresponderá a 4.4 milímetros para la semana 18 y hasta 5 milímetros para la semana 20 de gestación. Para empezar a evaluar tórax y corazón fetal, nos colocaremos en el situs en un plano sagital y coronal. En ellos podemos evaluar la integridad del diafragma, que no presente presencia de hernias diafragmáticas, y lo usaremos como un punto de referencia anatómico para ubicar ahora al estómago por debajo y a la izquierda, y al corazón por arriba y de igual forma hacia la izquierda. También será importante en nuestros cortes evaluar la ecogenicidad de la textura pulmonar, descartando la presencia de quistes o masas. En un plano anexial a nivel de tórax, podemos evaluar como una estructura quística igualmente del lado izquierdo, sin sobrepasar la línea media, la presencia del estómago, por delante de la vértebra, ligeramente hacia la izquierda, la aorta, y por delante de ella y hacia un poco hacia la derecha, la presencia de la vena cava inferior. El corazón fetal es una de las estructuras más difíciles de localizar o de ubicarse para el operador del ultrasonido. Por lo tanto, se han descrito varias técnicas. Una de ellas es la técnica de Cortés, que nos dice que deberemos colocar al feto en sentido horizontal con la cabeza fetal hacia el lado derecho de la pantalla. Si no, una vez colocado en esta forma al feto, podremos girar el ultrasonido 90 grados en sentido horario y poner la mano del operador sobre la pantalla, la mano izquierda del operador sobre la pantalla. Y con esta localización podremos decir que en la punta de los dedos quedará el esternón fetal, en la palma de los dedos quedará el cuerpo vertebral y el dedo pulgar estará apuntando hacia el lado izquierdo del feto. Los planos que tenemos para evaluar corazón fetal son 4 y 1 accesorio. Dentro de ellos, los principales, el corte de 4 cámaras, los tractos de salida del ventrículo izquierdo y los del ventrículo derecho, 3 vasos tráquea y en un plano sagital para evaluación de arco aórtico. El plano de 4 cámaras, siendo el más importante, será imprescindible poder observar las 4 cámaras que sean simétricas, la banda moderadora que representa en una mayor porción hacia el ventrículo derecho, así como la presencia de todas las válvulas, y se evaluará su movilidad y el flujo de ellas. El corazón para evaluar este corte, el corazón deberá ocupar 1/3 del tórax. Debemos determinar que el eje que tiene el tabique interventricular deberá estar dirigido 45 grados hacia la izquierda. Las cámaras deberán ser simétricas y evaluaremos la movilidad de las válvulas que no presenten ecogenicidad ni engrosamientos en ella. De igual forma, la apertura del foramen oval siempre debe de ser la apertura de las válvulas hacia la aurícula izquierda, así como el flujo mediante la evaluación Doppler. Y por último, también podemos evaluar la entrada de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. En un plano de tractos de salida del ventrículo izquierdo, lo lograremos cuando, a partir del 4 cámaras, giramos hacia un hombro derecho del feto y desplazamos ligeramente cefálico nuestro transductor. Podremos evaluar el tracto de salida desde el ventrículo izquierdo con la presencia de la válvula aórtica, su movilidad y la dirección del flujo, y posteriormente su continuación hacia la aorta descendente. En el tracto de salida del ventrículo derecho, podremos observar la salida del tronco pulmonar, el cual se va a continuar con el ducto arterioso, que posteriormente se unirá a la aorta descendente, y del otro lado con la arteria pulmonar derecha. En este corte no será posible visualizar la arteria pulmonar izquierda, ya que se encuentra más anterior y superior hacia este corte referido. En el plano de 3 vasos tráquea, estará representado inicialmente por una estructura que se describe como punta de flecha, la cual es conformada por el arco pulmonar y el arco aórtico. Al lado derecho del arco aórtico podremos observar la vena cava superior y por detrás de este, como una estructura hiperecogénica con un halo casi igual, con hiperecogenicidad relacionada al hueso, la presencia de la tráquea. Es importante también para orientarnos de forma anatómica que estas estructuras, en el orden que las fui mencionando, van a describir el diámetro de mayor a menor, así como su ubicación entre anterior y posterior.
La valoración del arco aórtico la podremos realizar mediante un plano sagital oblicuo. Como lo podemos observar, será ubicada la salida del arco aórtico a la mitad del corazón. Posteriormente se continuará con la aorta descendente y solamente en algunos casos, mediante la valoración Doppler también, podremos observar en el arco aórtico la emergencia del tronco brachiocefálico, de la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Como todo ultrasonido, deberemos de evaluar la frecuencia cardíaca, la cual la podemos realizar mediante el modo M o el modo Doppler pulsado. Lo normal sabemos que será una frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto, y de igual forma tendremos que evaluar el ritmo del corazón. Ahora valoraremos el abdomen fetal. El abdomen se podrá valorar en 3 cortes, uno alto, medio y bajo. A nivel alto podremos evaluar la circunferencia abdominal mediante un plano axial. Este plano lo podremos conseguir si nos ubicamos en un plano de 4 cámaras y dirigimos de forma inferior nuestro transductor. En estas estructuras podremos evaluar el estómago del lado izquierdo, así como la presencia de la vena porta y umbilical, que tendrán una forma de J. Por otro lado, el cuerpo vertebral ubicado hacia la parte posterior y la presencia de los 2 arcos costales que serán necesarios para poder definir nuestra circunferencia abdominal. En alguno de los estudios ultrasonográficos que hacemos a este nivel, se puede visualizar la vesícula biliar, el cual se va a observar como una estructura hipoecoica, anterior y derecha a la vena umbilical, y tendrá una forma de lágrima. Entonces, para hacer nuestra medición de la circunferencia abdominal, trazaremos una elipse en el borde externo de la piel. Deberá ser de forma circular, no deberemos de visualizar riñones, ni tampoco ver la inserción del cordón. Por lo tanto, estaremos ante un corte más inferior. Tampoco se debe de visualizar la forma de J de la vena porta y la vena umbilical en llegar hasta el borde de la piel, porque indicará que estará llegando hasta la inserción del cordón. De igual forma, si no tenemos una capacidad de nuestro equipo de ultrasonido para realizar una elipse, podremos calcular esta circunferencia multiplicando la constante de 1.57 por el diámetro anteroposterior y el transverso del abdomen. En un plano medio del abdomen podemos evaluar la entrada de cordón. Será importante visualizar que la línea hacia ambos lados de este sea una línea intacta o una inserción limpia, para descartar la presencia de gastrosquisis o omphalocele. En el plano coronal, a nivel de vejiga, un plano bajo, podremos determinar la presencia de la vejiga, que se deberá de visualizar llena en al menos un momento del estudio, así como la presencia de ambas arterias umbilicales que discurren a los lados de la vejiga. En un plano axial y coronal, de igual forma podremos evaluar riñones. En el plano axial será importante determinar la longitud de las pelvisillas renales, que se considerará normal por debajo de los 4 milímetros para el segundo trimestre. En el plano coronal podremos evaluar el parénquima renal. El parénquima se considera aproximadamente entre 20 y 22 milímetros para el segundo trimestre. Y de igual forma, mediante la aplicación de Doppler, podremos corroborar la existencia de ambas arterias renales. El sistema musculoesquelético fetal, y lo importante siempre será descartar que la línea de la piel sea intacta, que no existan angulaciones o deformidades y que tampoco exista un estrechamiento a nivel sacrococcigio. Los huesos largos, en términos generales, siempre serán evaluados en un plano horizontal. La medición de esto será de diáfisis a diáfisis, ya que consideramos que la epífisis madurará cerrará posteriormente en las semanas de gestación. Las únicas diferencias para determinar longitudes será cuando comparamos radio con cúbito, ya que el cúbito está aproximadamente 2 a 3 milímetros mayor al radio. Se consideran todas estas medidas normales por arriba de la percentila 2.5. En casos de ser menores al 2.5, debemos de descartar siempre la presencia de alguna displasia esquelética. Los manos y piel los podemos valorar en un plano coronal. Será importante evaluarlos por separado, siempre evaluar que exista el número correcto de dedos y que no exista hendiduras en cada uno de ellos. Se deberá presentar al menos la apertura de la mano una vez durante el estudio y que no exista aducción persistente del pulgar. Hasta aquí llegamos a los hallazgos normales en un ultrasonido estructural. Ahora empezaremos a describir cómo se realizan los tamizajes de las aneuploidías. Como ya sabemos, en primer trimestre o de forma de riesgo basal de nuestra paciente, lo determinará la edad materna y la edad gestacional. A partir de este momento, entonces, empezaremos a hablar de los marcadores ecográficos anormales. Estos marcadores ecográficos se van a definir como aquellos que tienen una variación anatómica presente en fetos afectados, pero que están relacionados con una cromosomopatía, pero que también pueden estar presentes y ser fetos normales. Estos marcadores ecográficos, por lo tanto, van a determinar un riesgo determinado para una cromosomopatía, el cual se va a definir o representar por un cociente de verosimilitud o cociente de probabilidad. Este podrá ser positivo en el caso de que aumente el riesgo para alguna cromosomopatía o negativo que en caso de que esté ausente disminuya el riesgo para presentar una aneuploidía.
Se han dividido en marcadores mayores y menores. Los marcadores mayores ecográficos serán todos aquellos que están estrechamente relacionados con cromosomopatías. Por lo tanto, van a ameritar una determinación de cariotipo en un estudio invasivo. Y una vez que se realice el diagnóstico, requerirán manejo médico o quirúrgico. Son especiales los mayores porque estarán asociados directamente con el retraso mental o la discapacidad severa. Por otro lado, los hallazgos o marcadores ecográficos menores, si son de forma aislada, no tendrán una relevancia clínica. Pero por otro lado, si están en presencia de varios marcadores, los riesgos se deberán calcular de acuerdo a cada uno de los LR específicos para cada marcador. Uno de los marcadores mencionados podemos describir al foco intracardíaco ecogénico. La incidencia actual se conoce entre el 0.5 y el 12%, que es mayormente en población asiática versus la población caucásica. Lo podemos encontrar en un corte de 4 cámaras y será mayormente localizado para el ventrículo izquierdo con un 88%, seguido del ventrículo derecho y por último en ambas cavidades ventriculares. Se podrá analizar entre la semana 16 y 20 y se describe como la aparición de ecogenicidad comparable a la densidad del hueso. Debido a que es un riesgo bajo, por arriba de 1 por cada 600 para alguna malformación cardíaca, no recomienda el seguimiento al nacimiento con una ecocardiografía. La hidronefrosis leve, otro marcador menor, tiene una incidencia de entre el 0.7% entre la semana 16 y 26. Está presente en el 2% de los fetos confirmados con trisomía 21 y se puede conseguir esta imagen mediante un corte axial del abdomen bajo. La longitud se medirá con la longitud del espacio hipoecogénico de las pelvisillas renales y se considerará normal de 4 milímetros para el segundo trimestre y de hasta 7 milímetros para el tercer trimestre. Una hidronefrosis se definirá como leve entre 10 y 12 milímetros, moderada de 13 a 15 milímetros y severa por arriba de los 15 milímetros. La arteria umbilical única, otro marcador menor, está presente en aproximadamente 1 de cada 100 embarazos. Esta imagen se consigue mediante un corte axial y observaremos el cordón alrededor de la vejiga fetal. Nos podemos apoyar de la valoración Doppler para ver si está presente una o ambas arterias umbilicales y de forma agregada están asociadas también a malformaciones cardíacas, renales y a bajo peso al nacimiento. El intestino ecogénico tiene una incidencia de 0.6 al 2.4% y está presente en 9% de los fetos con aneuploidías. Se observará como áreas de ecogenicidad mayores o iguales al hueso circundante y para tener una mejor evaluación de esto deberemos de disminuir los ajustes de ganancias de nuestro equipo ultrasonográfico. Se describe una escala como grado 1 si la ecogenicidad es menor a la del hueso, 2 igual o 3 mayor a la del hueso circundante. El pliegue nucal engrosado lo conseguiremos mediante un corte axial a nivel de cerebelo, donde mediremos del borde externo del hueso occipital al borde interno de la piel. En caso de que en este pliegue engrosado existan múltiples estructuras quísticas de gran volumen, podremos estar ante un caso de higroma quístico, que normalmente se presenta de forma bilateral y se asocia en un 50% con aneuploidías. Por lo tanto, ante el hallazgo de esto, deberemos determinar un cariotipo por estudio invasivo. La ventriculomegalia se presenta en 1 de cada 100 fetos a las 20 semanas de gestación y se representa como una dilatación unilateral o bilateral a nivel de los ventrículos laterales. Se describe como leve entre 10 y 12 milímetros, moderada entre 13 y 15 milímetros y severa por arriba de los 15 milímetros. Se ha visto que a la presencia de este marcador, el neurodesarrollo se ve anormal entre el 10 y el 36% de los fetos y se asocia con aneuploidías en 10% de ellos. Asimismo, la presencia de este marcador aislado aumenta hasta 4 veces la probabilidad de tener síndrome de Down al nacimiento. Por lo tanto, estamos obligados a realizar un seguimiento con algún estudio de imagen o realizar directamente un estudio invasivo. Es aquí como podemos hacer el uso de algunas otras herramientas como lo es la resonancia magnética, que nos proporcionan ciertas ventajas sobre el ultrasonido, las cuales son no emplear radiación, no es un método invasivo, nos proporciona una alta definición anatómica para una mejor caracterización tisular y nos va a ayudar a determinar el origen y la extensión de las anormalidades. Para realizar una resonancia magnética en el embarazo, la podremos realizar en la paciente con decúbito supino lateral. Nos proporcionarán cortes axiales, sagitales y coronales que permitirán evaluar al feto en tercera dimensión, así como secuencias rápidas que ahora no se ven intervenidas por el movimiento del feto y nos proporcionan un mejor corte e imagen para el estudio. Los cortes se realizan cada 5 milímetros con un campo de visión de aproximadamente 30 centímetros. Del lado izquierdo tenemos un estudio normal donde podemos ver que los tejidos son representados de una forma mucho más característica y del lado derecho la representación de una ventriculomegalia bilateral.
Este estudio es un estudio publicado en este año, 2021, en el cual se hizo un estudio de corte multicéntrico para 14 centros de medicina fetal, en el cual incluyeron a fetos que tenían diagnóstico comprobado de ausencia del cuerpo calloso, aproximadamente con una N de 290. El objetivo primario del estudio fue detectar la tasa de anomalías del sistema nervioso central al realizar una resonancia magnética 2 semanas después. Y el objetivo secundario fue detectar las tasas de anomalías según el tipo de agénesis completa. Posteriormente también se les dio un seguimiento al nacimiento o estudios postmortem para ver si todavía existían anomalías que no fueron detectadas por ninguno de estos dos estudios. Dentro de los resultados se observó que al realizar una resonancia magnética se detectaron 30 casos extras de anomalías del cuerpo calloso que no fueron detectadas por la neurosonografía. De ellas, las del desarrollo cortical fueron las que representaron un mayor porcentaje con el 91.6%. Todavía cuando se analizaron los fetos, a los recién nacidos o el estudio postmortem, se detectaron 8 casos más en total que no fueron detectados ni por la resonancia magnética ni por la neurosonografía. Por lo tanto, en esta tabla podemos observar las variables que fueron significativas para este estudio. Como ya sabemos, el índice de masa corporal dificulta el abordaje por el ultrasonido, teniendo en cuenta que ahora la resonancia magnética es una buena alternativa. Y por otro lado, también se dieron cuenta que por arriba de la semana 24, el uso de la resonancia magnética era superior al uso del ultrasonido o de la neurosonografía. Así es como el estudio concluye que la resonancia magnética puede identificar anomalía cortical que no fueron detectadas mediante estudio neurosonográfico. Regresando a los marcadores y viendo esta tabla, la cual nos describe cómo los marcadores se relacionan con las distintas aneuploidías o la monosomía del X, podremos integrarlo con nuestro caso clínico. Los defectos cardíacos de la paciente se presentan en los 4 casos. Por otro lado, el intestino hiperecogénico se ve más relacionado con la trisomía 18. Los huesos tubulares se encuentran en la trisomía 21, 18 y la monosomía del X. La arteria umbilical única en la trisomía 21, 18 y la trisomía 13. Y por último, los dedos superpuestos estaban más relacionados con la trisomía 18. Analizando los marcadores positivos de la paciente, todos orientan hacia el mismo diagnóstico que arrojó la amniocentesis de la paciente, que está más relacionada con la trisomía 18. Ahora que tenemos los resultados o conocemos los marcadores ecográficos, podremos integrarlos en cómo será su seguimiento. Como ya sabemos, los marcadores mayores estarán indicados directos para una prueba invasiva confirmatoria de diagnóstico. Por otro lado, si los marcadores son menores y estos tenemos un hallazgo aislado, tendremos que saber si la paciente cuenta con un estudio de tamizaje previo. Si sí cuenta con él y el estudio es normal o negativo, únicamente se recomendará el seguimiento con vigilancia de la paciente. Por otro lado, si no cuenta con un tamizaje previo, recomendaremos a la paciente realizar un DNA versus un marcador bioquímico, es decir, una prueba no invasiva. Si los hallazgos de los marcadores menores son múltiples, debemos de calcular el riesgo de nuestra paciente, lo cual veremos en las siguientes diapositivas. Pero como resultado, si tenemos un riesgo de cálculo bajo, el seguimiento será únicamente con la vigilancia. Pero si el riesgo es alto, iremos directamente a un estudio invasivo. Las únicas 2 excepciones son para la parte inferior de este diagrama, donde dice que si nuestro hueso nasal está ausente o tiene un pliegue nucal aumentado, estará directamente indicada discutir la realización de un estudio invasivo versus un no invasivo. Muy bien, entonces, ¿cómo calcularemos el riesgo de nuestras pacientes para las aneuploidías? Para esto citaremos este artículo publicado por Nicolaides, el cual el objetivo fue resumir datos sobre el rendimiento de los marcadores del segundo trimestre relacionados con trisomía 21. Fue un metaanálisis que se realizó entre el 95 y en el 2012 por fetos euploides entre la semana 14 y 24. Los resultados que se obtuvieron en este estudio fue la mayor prevalencia de marcadores cuando confirmaron la T21 fueron para los huesos húmero corto, la presencia de la arteria subclavia y derecha aberrante y la ausencia o hipoplasia del hueso nasal. Por otro lado, los que sí se encontraron positivos, pero se relacionaron con mayor falsos positivos, es decir, que al nacimiento no corroboraron el diagnóstico, fue para el foco ecogénico intracardíaco y el promedio de estos 2 análisis dice que la probabilidad de un marcador con mucho más peso, con un riesgo elevado de 26 veces más, fue para la ventriculomegalia y la probabilidad de que esté ausente el hueso hipoplásico, está ausente el hueso nasal, o sea, un hueso hipoplásico, protegerá en un 54% el no tener una T21.
Cuando hicieron este recálculo de los marcadores de forma aislada, se dieron cuenta que la ventrículomegalia, el pliegue nucal y la arteria subclavia derecha aberrante se relacionaron con un incremento de hasta 3 a 4 veces más para el desarrollo de T21 y la presencia la ausencia del hueso nasal o el hueso nasal hipoplásico hasta con un riesgo de 6 a 7 veces más. Por lo tanto, el estudio concluye que estos marcadores mencionados son los marcadores más relacionados con el aumento de síndrome de Down al nacimiento. El cálculo de riesgo de nuestra paciente se basará en 4 principios. Cada mujer tiene un riesgo de que su feto tenga un defecto cromosómico, el cual ya es conocido por un riesgo a priori determinado por la edad materna y la edad gestacional. Posteriormente, su riesgo individual de la paciente se calculará multiplicando por los LR positivos, dando dependiendo del screening ultrasonográfico realizado. Por lo tanto, ahora el riesgo nuevamente calculado se convertirá en el nuevo riesgo a priori de la paciente para cálculo de riesgos futuros. Un ejemplo para que podamos entender esto mejor es una paciente de 25 años que cursa con un embarazo de 20 semanas de gestación, la cual acude a la consulta con un hueso nasal hipoplásico y un pliegue nucal aumentado. Si vemos el riesgo basal a priori de la paciente, calculado por edad gestacional y semanas de gestación, es de 1 en 1000, lo que corresponde a 0.009. En un segundo paso tendremos que identificar cuáles son los marcadores ecográficos por los cuales resultó positivo. Entonces realizaremos una multiplicación por los LR positivos, los cuales aumentan la probabilidad de la aneuploidía, pero también multiplicaremos por los LR negativos, ya que su ausencia sabemos que también va a disminuir la probabilidad de esta aneuploidía. Esta operación nos dará un nuevo riesgo estimado aproximadamente de 0.174, lo que corresponde a un riesgo elevado de 1 en 5. Otras herramientas como la de esta calculadora de Excel que viene publicada en este artículo mencionado, nos ayudan a sintetizar estas fórmulas. En este caso solamente proporcionaremos los datos a si está ausente, presente o no fue determinada la medición de este marcador y podremos determinar el cual solo tendremos que multiplicar por el riesgo a priori de la paciente obteniendo exactamente el mismo resultado. Hemos terminado entonces los marcadores ecográficos. Una manera más de evaluar el tamizaje para aneuploidías en el segundo trimestre será mediante los marcadores bioquímicos. Estos marcadores bioquímicos tienen el objetivo de determinar el riesgo de aneuploidía en una población asintomática y de bajo riesgo. Procedimientos invasivos, lo que se ha logrado en un aproximado del 85%. Estos métodos de marcadores bioquímicos se solicitan en la consulta privada aproximadamente en el 50% de todas, solamente indicando el 25% de ellos en base a sus riesgos por antecedentes. Hay que tener en cuenta que solo el 30% de las aneuploidías son detectadas en pacientes con antecedentes positivos. Por otro lado, el 97% de pacientes sanas o sin antecedentes cursaron con diagnósticos de trisomía 21. Eso quiere decir que la población de bajo riesgo o que no ha sido tamizada o que no cuenta con factores de riesgo tiene mayor probabilidad de detección de una aneuploidía. Todos los marcadores bioquímicos serán medidos por una técnica de inmunoensayo y la representación o la expresión de sus resultados será mediante los múltiplos de la mediana. Los marcadores que conocemos para el segundo trimestre son el estriol, la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y la inhibina A. Estos marcadores del trimestre con un cuádruple marcador, evidentemente como su nombre lo dice, utilizando los 4 marcadores o excluyendo a la inhibina A para un triple marcador, con la ventaja de ser más barato, pero disminuyendo la tasa de detección para trisomía 21. En esta tabla podemos observar su relación en cuanto a su concentración para cada trisomía. En un feto con trisomía 21 encontraremos una disminución de por lo menos el 25% para alfa-fetoproteína y el estriol. Por otro lado, los marcadores elevados a por lo menos el doble será la fracción beta y la inhibina A. En la trisomía 18 se encontrarán disminuidos, excepto por la inhibina A, que no ha encontrado una relación directa con esta trisomía. Y se describe que, hablando específicamente del estriol, podemos observar una disminución más notable que se puede relacionar hasta el 70% como marcador aislado para una detección de trisomía 18. La trisomía 3 es la única que no se ha relacionado con un patrón específico para los marcadores bioquímicos. Entonces, ¿cómo integramos estos marcadores a nuestro tamizaje de segundo trimestre? Tendremos un marcador integrado, el cual sabremos que en el primer trimestre a la paciente se le hizo una TN más una PAP-A y en el segundo trimestre se le indicará un cuadro. El tamizaje secuencial será posterior a nuestro tamizaje de primer trimestre. Tendremos 2 opciones. Si el riesgo es bajo calculado de esta paciente, indicaremos hacer el cuadro premarcador entre la semana 15 y 22. Y por otro lado, si el riesgo es alto, estará indicado directamente realizar una prueba invasiva. Podemos observar que a diferencia del integrado le podremos brindar a la paciente una determinación de riesgo desde la semana 16. Por otro lado, en el secuencial tendremos que esperar a los resultados del cuádruple marcador. En el contingente,
De igual forma, estimaremos los riesgos de la paciente, solo que ahora, si la paciente tiene un bajo riesgo, ahí se quedará nuestro tamizaje. En el riesgo intermedio, entonces ahora sí, pediremos un cuádruple marcador entre la semana 15 y 22, y si la paciente tiene un riesgo alto con este tamizaje de primer trimestre, directamente se irá a una prueba invasiva. El DNA fetal en sangre materna es otro de los métodos de tamizaje no invasivos. Para complementar esta parte, se hace tan efectiva de detección, una tasa de falsos positivos menor al 1%. Sin embargo, hay que resaltar que sigue siendo una prueba de tamizaje y no se considera una prueba diagnóstica. La fracción de DNA presente en sangre materna cuando tenemos una muestra es del 3 al 13% y esta va a ser determinada o esta tasa de fracción de DNA va a ser adquirida de la apoptosis de las células del sincito trofobasto, así como de los eritrocitos fetales. La mínima fracción requerida para que nosotros podamos procesar una fracción de DNA será del 4% y la podremos realizar entre la semana 9 y la semana 40. Los resultados posteriores a la toma de muestras se dan aproximadamente a los 7 días y pueden existir riesgos de interpretación en caso de obesidad una masa placentaria baja o en caso de embarazo gemelar por no poder determinar el origen del DNA. Las indicaciones para que nosotros podamos hacer un DNA a nuestra paciente será mujeres por arriba de 35 años, donde existen marcadores ecográficos de aneuploidías, como lo vimos en nuestro algoritmo, antecedentes de trisomía o tener ya previamente un tamizaje positivo. Las alteraciones que puede detectar son las trisomías, monosomía del X y también se ha comprobado microlesiones como el síndrome de George. Una vez que nosotros tenemos integrados ya nuestro DNA, podremos realizar un seguimiento de acuerdo al resultado. Entonces, en una paciente que tiene un resultado negativo o bajo riesgo en el DNA para T21, 18 o 13, debemos, en automático nos dice que reduce su riesgo basal de la paciente 300 veces para una T21 o un síndrome de Down y 50 veces para una T18 y una T13. Por otro lado, aunque sean negativo nuestro DNA, en el primer trimestre tuvimos una TN por arriba de 3.5, que resulta una percentila por arriba del 95 para cualquier edad gestacional, estará indicado hacer directamente un estudio invasivo. En caso de que nuestro DNA sí sea positivo para alguna de las trisomías, podremos evaluar también mediante marcadores ecográficos, pero prácticamente nos estará indicando realizar una amniocentesis, recordando que el DNA no es un estudio confirmatorio o diagnóstico. Resulta no concluyente que sea detectado en el 1 al 5% de los casos, podremos repetir la prueba únicamente teniendo conciencia de que el éxito de la prueba ahora se disminuye a un 70%. Integrando todos estos marcadores o pruebas de tamizaje que existen en el primero y en el segundo trimestre, podemos observar que la menor probabilidad de calcular el riesgo de nuestra paciente es con el riesgo a priori, es decir, la edad materna. Después, la mayor probabilidad de que tengamos sensibilidad del 99% con tasas bajas de falsos positivos es para el DNA. Una de las inconvenientes ha sido el precio que va desde los 8,000 como mínimo a 10,000 pesos. Por lo tanto, tenemos nuestras opciones del segundo trimestre para marcadores tamizajes integrados, secuencial y contingente, los cuales en promedio nos dicen que la tasa de detección para trisomía 21 va del 80 al 90% con una tasa de falsos positivos de aproximadamente el 5%. Una vez que ya vimos los marcadores bioquímicos, deberemos confirmar nuestro diagnóstico ya mediante un método invasivo. Los métodos invasivos serán indicados en aquellas mujeres con alto riesgo en las pruebas de tamizaje y el único objetivo de esto será establecer un diagnóstico definitivo. Los tipos de técnicas invasivas que existen son las biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, cordocentesis y la fetoscopía. La biopsia de vellosidades coriales quedó restringida para la evaluación del primer trimestre. La cordocentesis y la fetoscopía se han dejado en desuso como método de diagnóstico y ahora se utilizan más como métodos terapéuticos. Por lo tanto, hablaremos de la amniocentesis. La amniocentesis tiene como requisitos mínimos contar con un ultrasonido de alta resolución y Doppler, el material instrumental médico completo y conocer perfectamente la técnica que se dice se debe de haber realizado entre 30 y 100 procedimientos para conocer adecuadamente la técnica. En los aspectos técnicos, los mínimos requisitos que debemos tener es contar con un ultrasonido previo, en el cual nos determine la localización de la placenta como del feto para poder determinar el sitio de punción de la aguja. Realizar asepsia y antisepsia de la región con clorhexidina o yodo. La anestesia local será algo opcional para la paciente y debemos tener una cubierta estéril para nuestro transductor, así como realizar el procedimiento mediante una guía ultrasonográfica con el propósito de reducir el número de punciones. La punción se hará con una aguja espinal de calibre 20 a 22 milímetros y de aproximadamente 8.9 centímetros de largo. Mediante la técnica, una vez puncionada, obtenemos los primeros 3 milímetros
los cuales tendremos que desechar, ya que tienen alto riesgo de contaminación con sangre materna. Y posteriormente, ahora sí tomar nuestra muestra para cultivo con una jeringa de 20 cc. La amniocentesis puede determinarse por cariotipo, que es el 90% de los estudios indicados en el segundo trimestre, y otras técnicas de estudio para la amniocentesis será el análisis molecular, el inmunológico, los bioquímicos y los infecciosos. Los cuidados posteriores a realizar una amniocentesis debemos continuar con una monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, debemos vigilar con actividad uterina o pérdidas transvaginales, así como la aparición de fiebre. Indicaremos reposo relativo por lo menos 24 horas y en caso de ser necesario por el tipo de sangre de la paciente, indicar la inmunoglobulina anti-D. Las complicaciones descritas con este procedimiento es ruptura de membranas de hasta un 1.7%, sangrados transvaginales entre un 2 o 3%, lesión fetal indirecta, específicamente hablando de pie equinovaro, en el 0.1%, tan reducida para el segundo trimestre porque se ha descrito que en el primer trimestre es de hasta el 4%. Infecciones como TORCH, virus de hepatitis humana o pérdida fetal en menos del 1%. Por lo tanto, las conclusiones de esta monografía son que la evaluación fetal del segundo trimestre se basa en el ultrasonido estructural, marcadores ultrasonográficos anormales y la prueba de los marcadores bioquímicos. Esta evaluación con marcadores ultrasonográficos y bioquímicos únicamente nos va a determinar el riesgo de la pacificación de alto riesgo será indicativa de realizarle un estudio invasivo. Este estudio invasivo, o sea, la amniocentesis, será el único método para determinar el diagnóstico confirmatorio. Y el objetivo, por lo tanto, final de esta valoración del segundo trimestre es que se calculen los riesgos y así con estos riesgos calculados poder confirmar u orientar sobre el pronóstico para poder normar una conducta terapéutica hacia el feto afectado por alguna neoploidía. Gracias. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia y los esperamos con nuestro siguiente tema. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.